Hola, hola, bienvenidos a Chisme con clase 1, pero bien contado. Si ustedes quieren conocer un poquito más sobre algunas coincidencias que hay entre dos presidentes de Estados Unidos, pues quédense en este video porque se los voy a contar yo. ¿Sabías que existen algunas coincidencias entre el presidente John F. Kennedy y Abraham Lincoln? O tal vez algunas coincidencias que no solamente van con respecto a su trágica muerte, sino también algunas coincidencias históricas sobre su vida. La historia que envuelve a estos dos personajes, la verdad es que es muy misterioso porque es un caso que los involucra en todos los aspectos de su vida. Yo sé que llega a ser muy sorprendente porque cómo es que dos personas llegan a tener algunas similitudes con respecto a su manera de vivir, su familia, lo que ha pasado o el hecho tan simple de que ambos hayan sido dos presidentes de Estados Unidos nos deja a mucho que pensar. Por ejemplo, el presidente Kennedy fue uno de los personajes que nació en Brooklyn el 29 de mayo de 1917 y además de que él se graduó en nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard en 1940. Él llegó a ser presidente luego todavía de mucho tiempo, además de que tuvo una tesis universitaria muy popular en ese entonces, mientras que el otro presidente, quien fue Abraham Lincoln, fue el 16º presidente de Estados Unidos. Y uno de los temitas misteriosos en este caso que los involucran a ambos es, por ejemplo, el tema de la elección presidencial, que por ejemplo Lincoln fue elegido como presidente en 1860, mientras que Kennedy fue escogido como el presidente de los Estados Unidos exactamente 100 años después, es decir, en 1960. Entonces tuvieron que pasar 100 años para que Kennedy fuera presidente de Estados Unidos, como lo fue también Abraham Lincoln. Otro tema también que está por debajo de este caso es su muerte. Ambos murieron un viernes y para sorpresa de muchos en presencia de sus esposas, de las personas que eran en ese momento sus parejas y con quien habían compartido gran parte de su vida. Por ejemplo, Lincoln fue asesinado un Viernes Santo, que si no me equivoco cayó exactamente un 14 de abril de 1865, mientras que Kennedy fue asesinado un viernes 22 de noviembre de 1963. Además de que, conociendo por ahí al expresidente Kennedy, tenía algún, no sé si es que decir como relación con Marilyn Monroe en ese entonces, pero eso ya va a ser para otro caso que vamos a ir hablando. Ambos murieron de un tiro en la cabeza. A Abraham Lincoln, por ejemplo, también cuando estaba reunido con personas de política, y a John F. Kennedy cuando estaba en un paseo. Entonces, lo misterioso es que cómo es que dos personas pueden morir también con un paro a la cabeza y que ambas personas hayan sido presidentes de Estados Unidos. Y siguiendo con la línea del fallecimiento de ambos personajes es el nombre de los asesinos de estos dos. Y es que ambos cuentan con 15 letras. Por ejemplo, el nombre del asesino de Abraham Lincoln fue John Wilkes Booth, quien tiene 14 letras, completando todo su nombre. Y de Abraham Lincoln fue Lee Harvey Oswald, que también cuenta con 15 letras en su nombre. ¿Es una coincidencia, una casualidad, el destino o qué es lo que está detrás de este caso? Una de las cosas también que van en esta línea de casualidad, coincidencia, es que es el lugar del asesinato. Por ejemplo, Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford, recuerden esa palabra, Ford, mientras que Kennedy fue asesinado mientras que paseaba en el automóvil presidencial, que, adivinen qué, estaba fabricado por la compañía Ford. Así es, entonces hay mucha coincidencia con respecto a ese nombre y a esa palabra que los involucra a estos dos personajes. Y ahora sí, el dato que más me ha sorprendido, al menos a mí, cuando estaba realizando esta investigación, es el nombre de los secretarios, quienes les advirtieron a esos dos personajes que no vayan a los lugares a los que iban a ser asesinados. Por ejemplo, el secretario personal de Lincoln, cuyo nombre, escuchen bien, era John, le advirtió que no vaya al teatro de Ford. Y por su contraparte, el secretario personal de Kennedy, quien se apellidaba Lincoln, también le advirtió que no vaya a su paseo por Dallas. Entonces había como
no sé, yo me pongo a pensar en eso y yo me imagino de que es como que te están advirtiendo de que no vayas, y qué coincidencia es de que la persona que te lo haya dicho haya sido con el otro nombre. Y sinceramente a mí me deja en shock. Y el último dato que yo he investigado es sobre la muerte de sus hijos. Es que lo que pasa es que ambos personajes, ambos expresidentes, perdieron a sus hijos, a uno de sus hijos durante su mandato, justamente 6 meses antes de ser asesinado. Por ejemplo, Lincoln perdió a su hijo Willie en 1862 y Kennedy perdió a su hijo Patrick en 1963. Y esto, pues, como les repito, fue justamente 6 meses antes del fallecimiento de ambos personajes, respectivamente en su año, claramente. Y estos han sido algunos datos, curiosidades o coincidencias, como muchos les quieren llamar, que han dado pie a teorías y algunas conspiraciones y especulaciones que hay detrás de estos dos personajes, de su vida, de su muerte, de su familia y sobre todo de su historia y vida política. Aunque muchos pueden catalogar estos como paralelismos en cuanto a la vida de estos dos personajes, a mí me parece y resulta muy interesante las coincidencias que existen entre ellos. Y si conocieras algún otro dato, o quizás que yo me olvidé de decirlo, pues puedes colocarlo aquí en la cajita de comentarios, o si quieres conocer sobre otro tema o quieres que yo hable de algún tema en específico, también me lo puedes hacer saber aquí en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar la campanita para recibir las notificaciones siempre que nosotros subamos un video. Y como te lo vuelvo a repetir, si quieres conocer de más datos interesantes, siempre tienes que estar aquí con nosotros en el programa Chisme con Clase, pero uno bien contado.